Seguimos entonces en el segundo segmento. Muchas gracias Daniel Rocha, que nos vino a visitar. De vez en cuando nos viene a visitar. Qué bueno que cayó en el segundo segmento, porque él es abogado. Vamos a hablar del tema de las leyes malas. Vamos a seguir con el tema de las leyes malas. ¿Okay? Hoy estamos estrenando la pantalla. ¿Cómo se llama la pantalla, Ezequiel? Se llama pantalla. Bueno, pantalla. Estamos estrenando poner los cuadritos de Grisel en la pantalla. Como ustedes verán, los presentes y también los que nos oyen por diferido y nos ven por diferido, vamos progresando, vamos avanzando, gracias a Dios. ¿Okay? Ahora tenemos los cuadritos de Grisel, los podemos proyectar en la pantalla. Entonces, este tema de las leyes malas, y ahora sí voy a sacar el micrófono ok. Este tema de las leyes malas lo avanzamos, lo empezamos el sábado pasado. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Es el principio bíblico fundamental. ¿Okay? Ya vamos a ver que de entrada te tumban todo lo que se llama derecho al trabajo. Porque el derecho al trabajo está basado en la doctrina de la OIT, que dice que el trabajador es, o sea, marxismo, ¿no? El trabajador es la parte débil, entonces la ley se debe inclinar a favor de la parte débil para compensar su debilidad. Y hay toda una teoría del débil jurídico, cuando en realidad debería llamarse, en todo caso, si quieren ser coherentes, débil económico, o débil político, pero no débil jurídico. Porque al contrario, fue el fuerte jurídico, porque la ley es para favorecerle a él. Ahora eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice ni favorecer al pobre ni al grande. O sea, no hacer acepción de personas. También te tumba el derecho agrario, porque en el derecho agrario también hay ese tema de que hay que favorecer al pequeño propietario y sobre todo al pequeño productor cuando no es propietario. Entonces hay toda una deformidad. Por cierto, yo reviso las páginas católicas de la internet y las que son para mirarlo todo y tomar lo que es bueno y rechazar lo que no. De la misma manera las páginas protestantes, lo que es bueno y lo que es malo. Hace 2 semanas el Papa, me refiero a Benedicto, ¿sí? El Papa, hizo un escrito muy bueno sobre la perversión del concepto de derecho. Él lo dice así de una manera muy simple y creo que muy corta, fácil de abreviar, de sintetizar, y creo que nos puede servir para empezar con este tema en sesión de hoy. Dice así: con tanta proliferación de derechos, que resulta que derecho de la mujer, del niño, de la niña, del adolescente, derecho del inmigrante, derecho de los animales, derecho de las plantas, se está pervirtiendo la idea del derecho. Así es. ¿Ok? Y eso fue que una universidad europea le pidió un escrito, una intervención sobre ese tema. Y derechos de los homosexuales, derechos de las lesbianas, derechos de los bisexuales, derecho al aborto, derecho de esto, lo otro. Pero bueno, estamos permitiendo el concepto de derecho. Y los verdaderos derechos son vulnerados. Fíjese, ponemos un ejemplo que está muy a la mano. No se puede prender la radio ahora porque en la radio hay los derechos de los niños, el derecho a la educación, el derecho a la comida, el derecho a la diversión, los derechos de los niños, bla, 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 bla. Minutos enteros de radio. Y eso es imposición de los gobiernos, espacios gratuitos. Entonces están vulnerando el derecho de propiedad. Ahí está uno de los problemas básicos con las leyes malas. Por supuestos derechos, por una lista de supuestos derechos, incluyendo derechos humanos y tal, y qué sé yo,
se violan todos los días los derechos fundamentales, como el derecho de propiedad. Para nosotros, los liberales clásicos, hay 3 derechos humanos nada más: vida, libertad y propiedad. Nada más. Eso es todo. Y con eso ha sido más que suficiente. Pero esos 3 están siendo vulnerados a propósito de la explosión de derechos por todos lados. Entonces está siendo pervertido el concepto mismo de derecho y se vulneran los verdaderos derechos a cuenta de tantos pseudo derechos falsos que andan por ahí. Hay otros 2 temas bíblicos ahí. Las leyes justas, todo el capítulo 4 de Proverbios, usted puede leer todo el capítulo 4 de Proverbios entero. La idea es que las leyes justas reflejan inteligencia, sabiduría y justicia. Son ecuánimes y rectas, no se inclinan a favor de un interés ni en contra de otro. Ese es todo el capítulo 4 de Proverbios, y después tiene varias citas bíblicas más acerca de no pervertir la justicia ni torcer el derecho. ¿Ok? Bien, entonces, en base a esos fundamentos bíblicos, ¿okay?, que también se corresponde con la ley natural. Digo, alguna vez avanzamos al tema o iniciamos el tema de la ley de Dios, ley natural, de ley humana. Fue el sábado pasado, porque Pedro, que hoy no vino, a lo mejor viene 5 minutos antes de terminar, como a veces acostumbra, sacó el tema, ¿okay? Ley divina, la ley revelada, la que está en la Escritura. Ley natural, la que está, es la ley de la conciencia, lo que llamamos conciencia. La conciencia que te dice esto está mal, esto está bien. Vamos a conceder que esa definición un poco tosca, pero sirve para empezar, es la ley natural, y ley humana es la que dicta el Congreso. Entonces, una ley humana que dicta el Congreso se puede oponer a la ley de Dios, a la ley natural o a ambas. Y es el caso de las leyes malas. ¿Cómo diferenciamos las leyes buenas? Las leyes buenas son pautas generales. Anote y subraye, generales. No son la ley para el trabajador, la ley para el joyero, para el carpintero, para el agricultor. No, para el niño, la niña, el adolescente. No. Generales, subraya generales, e imparciales. No son para ir a favor de un interés en contra del otro, son imparciales, de conducta, pautas de conducta, universales e iguales para todos, ¿okay?, justas y objetivas, permanentes y previsibles, no están cambiando todo el tiempo, por eso son previsibles, porque cuando la gente hace negocios, contrata, da o toma en alquiler, contrata a un trabajador o es contratado por un empleador, etc., las leyes son permanentes, previsibles, no son cambiantes. ¿Para qué? Para proteger la vida, libertad y propiedad, que son los únicos derechos humanos reconocidos bíblicamente hablando, y evitar y resolver conflictos. ¿Ok? Más nada. Ejemplo, los anteriores códigos civiles, comerciales, penales y procedimientos. ¿Por qué hablamos de anteriores? Porque han sufrido reformas que no han sido para bien en los últimos 20, 30 o 40 años. En todos los países es igual, Bolivia y los demás países todo es igual. Leyes malas son los reglamentos especiales, minuciosos para todas las actividades privadas, en beneficio de ciertos grupos de presión y factores de poder, para darles beneficios y prebendas exclusivas a cambio de una licencia de funcionamiento temporal, dejando fuera de sus mercados legales a sus competidores. Eso es lo que han hecho con la ley religiosa recientemente aprobada por el gobierno. Es una ley mala, porque como toda ley mala, lo que te dice es una iglesia, para ser reconocida como iglesia por el gobierno, tiene que cumplir tales y tales y tales y tales. Viene una lista larga de requisitos, muchos de ellos arbitrarios,
injusto, subjetivo, sea estorboso, y si no, no es iglesia. Pero ¿quién es el Estado para reconocer que es iglesia o no? Ahí está el tema. Ahora bien, ese formato es lo mismo en las leyes malas religiosas que en las leyes malas económicas, culturales, deportivas, comerciales, agrícolas, industriales, bancarias, bolsa de valores, lo mismo. El esquema de las leyes malas que se aplica o se ha aplicado, se va a aplicar con esta ley aprobada el jueves pasado, si no me equivoco, dice el Estado que esto es una iglesia. Tiene una licencia de aprobación temporal, dentro de 6 meses eso sí expira y tienes que venir a renovarla de nuevo, ¿ok? O sea, estás a merced del César, estás sujeto a la voluntad del César de turno, para que te diga qué es iglesia y qué no es iglesia, quién es pastor y quién no, cuál es un culto aprobado por el Estado o no. Por eso, esa ley es una iniquidad, es una abominación, es una canallada. Y los cristianos que la han... Ya, espera un momentito que estamos grabando y hacemos un... Sí, es anticonstitucional, dice ahí. Sí, es verdad, es anticonstitucional, tiene razón, va contra el artículo 4 de la Constitución, ¿verdad? Es anticonstitucional, gracias. Okay. Es una abominación y los cristianos que han estado gestionando esa ley, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen y lo digo en serio, muy en serio. Muy en la responsabilidad que ellos tienen, nosotros tenemos, yo tengo, todos tenemos ante nuestro Creador. ¿Ok? O sea, que Dios les perdone porque no saben lo que hacen. Sin perjuicio, para rendir cuenta, sin perjuicio de que otros pastores se han puesto demasiados peleones, a mi opinión, a mi gusto, se han puesto demasiados peleones, eso hemos hablado con el pastor Miguel, y están muy conflictivos, agresivos, violentos, clásicos. Sí. ¿Quién va a hacerlo si él no habla? No hay quien hable. Claro, yo entiendo la indignación, yo también tengo mucha indignación en contra de esa ley, pero lo que quiero enseñar hoy, por favor, es que el formato ese, el formatito de la licencia temporal de operación, funcionamiento, que se está aplicando, se va a aplicar a las iglesias evangélicas, es el mismo que se aplica a los bancos, a las empresas comerciales, a las orquestas, a los clubes de fútbol. Ajá, ok, gracias. A los clubes de fútbol, a las asociaciones, a todo el mundo tiene que tener permiso del gobierno para funcionar, un permiso temporal que dice quiénes son réprobos y quién es elegido, y el gobierno es el que dice quién está autorizado para celebrar un culto evangélico, quién está autorizado para vender arroz y fideo, quién está autorizado para jugar al fútbol o al básquet, quién está autorizado o no para hacer una actividad artística o industrial, o poner una industria farmacéutica, o poner un comercio, un negocio de transporte, lo que sea. Ese es el sistema de las leyes malas. Por eso yo vengo de Asunción, del Paraguay. Bueno, ahí no hay transporte, no hay como aquí los trufis, los taxis, no se consigue, porque la agresión de los gobiernos contra la empresa privada en el sector transporte es brutal. Entonces no hay a nadie le resulta que le exijan un montón de requisitos para poner una empresa de transporte, que son costosísimos esos requisitos, y que después encima te pongan un techo al precio, y no, pero vos tenés que cobrar un peso el pasaje porque si no, no podés operar. No, eso es estatismo, eso es tomar al Estado como Dios de la religión que llamamos socialismo, que no la llamamos nosotros, sino Ferdinand Lassalle. Entonces, ejemplo, ley de agricultura, comercio, banca, seguro, minería, transporte, educación, medicina, profesiones,
partidos políticos. Me estaba olvidando. Eso es lo mismo, el partido político tiene que tener una licencia de funcionamiento que le da el gobierno y si no, nada. Una cantidad enorme de requisitos, una cantidad, por 200.000 firmas y tiene que escoger sus autoridades de esta manera y no de la otra y tiene que seleccionar los candidatos de esta manera y no de la otra, etcétera, etcétera. Por eso hay los partidos de alquiler y los partidos desechables, ¿ok? Y porque ese sistema se aplica a los partidos políticos también, y no solo a las iglesias evangélicas y a las empresas comerciales, industriales y agropecuarias, siempre lo mismo. Entonces, a los sindicatos también se les aplica, ¿ok? Entonces, eso es lo que describe la ley Yamal. Ahora vamos a ver el siguiente cuadrito, por favor, Ezequiel. Ok. Ahora vamos a ver los efectos y resultados de las leyes malas. El primero es estatización, invasión de lo público sobre lo privado, confusión de roles. Segundo, corrupción. Irracionales y caprichosas, ilógicas y mal escritas y por tanto confusas, son fiesta y ganancia para las exégesis capciosas de funcionarios, jueces y abogados inescrupulosos. Una ley mala cada quien la interpreta como le da la gana, porque es ambigua, es confusa, es ambivalente, ¿ok? Incluso errores de ortografía tienen muchas leyes que han sido aprobadas en muchos países nuestros latinoamericanos, ¿ok? Tercero, falsos derechos, lo que decía el Papa Benedicto, falsos derechos, con un retorno a la sociedad estatutaria que no debería identificarse con el feudalismo medieval. El feudalismo es otro tema que tenemos que revisar. Se nos ha dicho que el feudalismo es algo muy malo, que fue la Edad Media, la Edad Oscura, y resulta que fue la Edad de Oro de la cristiandad, el reino de Cristo. Ah, no, pero esa es la Iglesia Católica. Sí, pero es que estamos hablando de antes de la Reforma, no es la Iglesia Católica de Roma, es la Iglesia Católica de Occidente, ¿ok? Entonces, la Edad Media la tendremos que estudiar. Acuérdense una cosa, estamos dando un curso introductorio donde hacemos pinceladas sobre varias cosas. La vez pasada me reclamó aquí Daniel que no estábamos estudiando el sionismo. Ya va, lo vamos a estudiar en su momento, ¿ok? Es que tiene razón, es un tema importante, ¿ok? Pero no podemos tratarlos todos juntos, tenemos que ir paso a paso. Y es un tema importante acerca del cual hay mucha confusión, como estábamos hablando con María. ¿Ok? Entonces, neotribalismo, las políticas identitarias, ¿qué es eso? 36 nacionalidades en el... o sea, lo mismo en España. No, que yo soy catalán, no soy español, yo soy vasco, no soy vasco. Pucha. Eso es neotribalismo. ¿Ok? Neotribalismo es como aquí en Bolivia, no, porque tiene que hablar un idioma autóctono para ser funcionario. Sí, pero ni el presidente ni el vice lo hablan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso? No puede ser un empleado público si no habla un idioma originario, pero el presidente y el vice, que son los impulsores de la medida, no lo hablan. Entonces, discriminación y conflictividad es el cuarto de los malos resultados, a favor de unos y en detrimento de otros, a excepción de personas. Búsqueda de renta, es los que quieren vivir sin trabajar. Coaliciones redistributivas, la redistribución de la riqueza, entonces yo quiero tal parte para mí, todo esto, lo otro, y esto genera presiones, amenazas, victimismo, chantaje y una gran conflictividad. Yo no sé si ustedes lo ven, en Bolivia se ve claro, pero también en otros países. Todo el tiempo en conflicto sector contra sector. Que los transportistas están en paro, que los maestros están en huelga, que los médicos están discutiendo medidas de fuerza.
Y te lo dicen así. Medidas de fuerza, te dicen. Medidas de presión. No vamos a ceder, te dicen. Vamos a hacer una acampada y una vigilia. Y muchos cristianos metidos en esa barbaridad. ¿Ok? Sí, vamos a hacer para defender tal sector contra el otro sector, victimismo, satanización. ¿Ok? Yo soy la víctima, el otro es un demonio. Todo el tiempo. ¿Ese es el clima donde queremos vivir? Pues no. Y ahí sí que hay que explicar. En la Edad Media se vivía más tranquilo, en ese sentido, ¿ok? Porque no había toda esa carga de conflicto. De aquí no vamos a salir, decían unos manifestantes en la Plaza Murillo de La Paz, ayer mismo, que yo estaba escuchando por Panamericana. De aquí nos van a sacar muertos. Ojo, que a veces sucede. Dios quiera que no, pero te lo dicen. Constantemente promoviendo el conflicto, la lucha. Eso es ser obediente a los 10 mandamientos de Marx y Engels. Recuérdense que aquí en la academia estudiamos 3 decálogos, ¿ok? 3 listas de 10 mandamientos. Los de Moisés, los de Marx y Engels, que están en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, y los de John Williamson, que son los del Consenso de Washington. ¿Okay? Bueno, el decálogo de Marx y Engels es la fórmula para armar y encender y promover y persistir en el conflicto permanente. Eso es lo duradero de Marx y Engels. Lo otro puede cambiar. Si el conflicto es patrón-empleador a propósito de la explotación y eso, y ya consiguieron su objetivo, como lo hicieron en el siglo pasado, entonces van a ir a otro. Van a ir a padres contra hijos. Van a ir a mujeres contra varones, esposas contra maridos. Van a ir, las industrias contra el ambiente. Siempre lo mismo, victimización, satanización. Eso es dialéctica, eso es Hegel. ¿Okay? Otro invento alemán, la dialéctica hegeliana. ¿Okay? Eso es algo muy simple, es divide y reinarás. Mantén a la sociedad en permanente peleando unos contra otros y entonces nadie te va a arrancar del poder. A no ser que vengan otros socialistas de otro partido y te saquen del poder. Eso sucede, porque esta gente que se la pasa promoviendo el conflicto en la sociedad, también están en un permanente conflicto entre ellos, las diversas facciones y partidos socialistas. Eso lo notó muy bien Rushduni cuando hizo un artículo que se llamaba Guerra Civil Permanente. En eso siempre están los grupos socialistas. Mire ahora en Bolivia este año el año de la candidatura. ¿Cuántos candidatos socialistas hay? Todos. Todos son socialistas. No hay ni uno solo que sea liberal o conservador o algo, en fin. Hay uno que dice, pero no quiere aprender y lo está haciendo muy mal. ¿Okay? Pero los otros 7, porque son 8 en total, son todos socialistas, unos más declarados, otros menos declarados. ¿Por qué? Bueno, la razón, hay muchas razones, pero la razón más simple y la más visible es que los socialistas pelean entre ellos siempre porque son demasiado numerosos. Como dice mi querido amigo Osvaldo Toscano de Ecuador, en los países latinoamericanos el espectro político es así. Se puede describir de este modo. A la derecha, un gran vacío, no hay nadie. Y a la izquierda, no hay cama para acomodar tanta gente. Okay. Por eso, siempre algunos quedan por fuera, como la guayabera, porque por más grande que sea el presupuesto público y las empresas del Estado, y en Bolivia lo son, no hay cama para acomodar tanta gente, dice Osvaldo.
Por cierto, con Osvaldo estamos sacando Ecuador Republicano, que es el partido 5 reformas en Ecuador. ¿Okay? Y en Venezuela estamos sacando, estoy pasando anuncios comerciales, okay, comerciales políticos. En Venezuela estamos sacando el partido Nueva Venezuela, con Julio Camino, ¿okay? Que pueden seguir por las redes, Facebook, Twitter y demás, que es nuestro líder 5 reformas en Venezuela, así como Osvaldo y Verónica Abad son del partido Ecuador Republicano. Estamos avanzando con el favor de Dios, pero eso sí, hay que hacer mucha tarea educativa, hay que dar mucha información y mucha instrucción. Leyes malas. Inseguridad es otra mal resultado de las leyes malas. Permanentemente están reforma educativa, reforma fiscal, reforma a la ley de banco, siempre le están remendando y emparchando a las leyes malas. Si fueran tan buenas, decimos nosotros, no deberían estar siempre emparchando y remendando. ¿Okay? Entonces, con timonazos imprevistos, imprevisibles, remiendos y parches se negocian entre los más fuertes y más hábiles. El sábado pasado veíamos que basta leer una ley mala para ver de inmediato quién ganó y quién perdió, o quiénes ganaron y quiénes perdieron. ¿Okay? En cambio, con las leyes buenas no hay eso. Con las leyes buenas no hay ganadores ni perdedores. Hay un inquilino y un propietario que tienen sus derechos y obligaciones, un trabajador y un empleador que tienen sus derechos y obligaciones, una esposa y un marido en un matrimonio que también tienen sus derechos y obligaciones. O sea, las leyes buenas son simples, fáciles de entender. No hay ganadores y perdedores. Tú tienes que tales derechos y tales obligaciones. Eso es así con las leyes buenas. ¿Okay? Y tienes responsabilidades también, civiles, penales, administrativas, si metes la pata, si tienes alguna conducta o comportamiento que provoca daño. En cambio, las leyes malas siempre ocasionan daño. Si decíamos el sábado pasado, si se aplican, si no se aplican hacen daño, y si se aplican también hacen daño, siempre hacen daño. Erosión del imperio de la ley. Así reducen el espacio de vigencia de las leyes buenas, porque proliferan, son demasiadas las leyes malas. Entonces las leyes buenas quedan con muy poco espacio, digamos, de vigencia para funcionar. Y ocasiona así irrespeto por todas las leyes, porque son leyes malas. Entonces, una abundancia tan grande de leyes malas causa irrespeto por todas las leyes. Por eso, derogar todas las leyes malas es la solución para tener la sana y justa separación entre la esfera de lo público y lo privado, ahí está mal descrito, que debe ser estricta en una república bien constituida, y el tema de la república ya lo hemos avanzado. Vean cómo estamos uniendo unos temas con otros. Vean lo siguiente. El panorama en el siglo XXI, y con esto terminamos, es muy enredado. Es como esos juegos para niños, o para adultos, bueno, que son rompecabezas que dicen, una los puntos. Entonces aparecen unos puntos, y vos no ves a lo mejor un perrito, un gatito que está dibujado, pero al unir un punto con otro, con una línea, entonces va apareciendo, va emergiendo, se va dibujando la cara de un gatito o de un perrito, de lo que sea, una planta, lo que sea. Eso pasa hoy en día. Eso pasa en el siglo XXI. Eso pasa en esta década y en la anterior. Y eso queremos hacer en la academia. Unir los puntos para ver la figura, porque si no unes los puntos no ves la figura. ¿Ok? Bien. Preguntas, objeciones, comentarios antes de cerrar entonces la sesión de hoy. Claudia, note breve, por favor, pero vení para que te dé el micrófono. Breve, por favor, no.
¿usted por qué cree que en Bolivia hay tantos partidos de izquierda? Es mi pregunta, ¿no? Y no sé si le estoy dando la respuesta. Cuando yo entré a la universidad estatal aquí en Cochabamba, igual me enseñaban los libros de Lenin, Marx, los manifiestos comunistas en Derecho. Yo estuve inscrita en Derecho y en Ciencias Políticas, en un inicio, después estudié Relaciones Internacionales, y en la privada. Y en la privada, claro, no me hablaban nada de eso. Le doy gracias a Dios que solamente estuve unos años, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que esa doctrina nos meten desde la universidad, digamos, ¿no? Y nos lavan el cerebro, no es que nosotros pensemos así y en Bolivia sin darse cuenta sean socialistas, comunistas, porque yo lo veía lo mejor, ¿no? De Carlos y Marx, lo veía como una revolución buena, ¿no? Que oprime, que el empresario oprime al trabajador, ¿no? Y que parece hermosa, parece injusta, pero realmente es una doctrina demoníaca, falsa, injusta, ¿no? Bravo, y qué bueno que en la universidad privada donde fuiste no te enseñaron Marx y Engels, porque en muchas privadas también enseñan Marx y Engels y marxismo y tal, incluyendo muchas católicas. No voy a hablar de la católica de Bolivia porque no la conozco bien, ¿okay? Pero sí puedo hablar de la católica de Perú. Sí, dices que es igual. Ah, sí, me acuerdo, tuvimos una reunión en la casa con el rector y eso era súper marxista, rojazo el rector. Bueno, pero la que la conozco más de cerca es la católica de Perú y esa es rojaza, pero en Perú había un arzobispo, cardenal, Juan Luis Cipriani. Y ese señor se puso los pantalones y los enfrentó a los marxistas. Y les metió un juicio, les hizo, con los fiduciarios de la universidad, dio una pelea ideológica, política y jurídica. Cipriani es el mejor político del Perú, ¿okay? Contra los marxistas metidos en la universidad. Y entonces lo hostigaron con el tema de que él estaba coartando la libertad de expresión. Y él les dijo, públicamente les decía varias veces, señores, yo no corto la libertad de expresión de nadie. Yo lo que digo es lo siguiente, si ustedes quieren enseñar marxismo, enseñen marxismo, pero quítenle el nombre de católica a la universidad, por favor, ¿ok? Porque esa no fue la intención y el propósito de fulano y mengano, un matrimonio, una familia católica tradicional de Perú, que donó todos los terrenos, y muchos materiales y cosas para construir la Universidad Católica. Y él le dijo así, ellos querían, y yo también, que sea universidad católica, no marxista. Ahora, ustedes van a hacer una universidad marxista, bueno, no lo pueden pedir, háganlo, pero no le llamen católica, llámenle marxista. Ese fue Monseñor Cipriani. Ok, ¿qué más? Ajá, Ezequiel. ¿Por qué la reforma agraria es una política de izquierda? Ok, la reforma agraria es una política de izquierda porque como toda política de izquierda expropia algo que no es de ellos. O sea, aquí en Cochabamba yo he visto en las afueras de Cochabamba, me lo mostró una señora que dice, todo eso era mío, de mi familia, me lo quitaron en el 52 con la reforma agraria. O sea, le quitan a la gente lo que es suyo, con el cuento de que no, que el latifundio. ¿Pero qué latifundio? Latifundio significa un campo que es grande. Bueno, ¿cuánto grande? Bueno, una hacienda que es grande, pero ¿grande para qué? O sea, eso es una expropiación, que es una invasión a la propiedad y por eso es malo. Así lo haga un marxista o lo haga un mercenario como Julián Assange, que ahora está de moda, algunos defienden a Julián Assange, yo no, porque Julián Assange es un hacker, ¿ok? Y un hacker es un tipo que se mete en la computadora en la computadora de Daniel, o en la tuya, o en la tuya, o en la mía,
¿ok? Y algo viola una contraseña que yo tengo, porque yo quiero que una información que es mía sea privada, y el hacker entonces no. Entonces es un hacker. Y además es un mercenario, porque yo no me explico sino cómo va a trabajar para... Y es un mercenario de lo que, o sea, un sicario de lo que no es leal ni siquiera, porque trabaja para varios señores de la guerra, ¿ok? Incluyendo, trabajó para Trump y después para Putin. Entonces, yo creo en la justicia de Dios, porque en esta tierra no hay justicia. No hubo justicia para este señor, pero la justicia de Dios funciona de otro modo, funciona así, muchas veces, no siempre, pero funciona así. En las consecuencias del pecado está el castigo. Y este señor, que sirvió a dos campos, porque un hacker mercenario, quedó atrapado en el fuego cruzado entre Donald Trump y Putin, y entre Correa y Lenín Moreno, y ¡pum! Entonces, yo me puse contento, yo me alegré. ¡Qué bueno! Ahí está la justicia de Dios, ¿ves? En las consecuencias del pecado está el castigo. Ese señor es una escoria moral. ¿Ok? Aun cuando haya trabajado para gente que pudiera ser aliada de nosotros o en contra de otros enemigos de nosotros. Pero sigue siendo sigue, exacto, hoy el que traiciona a este, mañana me puede traicionar a mí. No, mejor son lo contrario. ¿Ok? Entonces, eso tiene mucho que ver con la justicia. La reforma agraria, ¿por qué saco el tema para responder a Ezequiel? La reforma agraria, le quitaron tierra a un montón de gente y le dieron conuquitos, o sea, pequeñas parcelas antieconómicas, o sea, unidades demasiado pequeñas, antieconómicas, a un montón de gente que hizo fiesta creyendo que el gobierno le estaba regalando algo o un pedazo de algo que era de otra persona, legítimamente, a la cual el gobierno se la quitó, la loteó, la dividió en pedacitos antieconómicos y se la dio a un montón de gente ahí. Pero con esas unidades antieconómicas no se pudo hacer nada, y por eso la producción agropecuaria en América Latina cayó. Y de exportadores de alimentos, muchos países pasamos a ser importadores de alimentos. Pues esa es la reforma agraria, pues. Bien, vamos a hacer un corte aquí para no excedernos, porque ahora tenemos que limpiar y arreglar esto. Muchas gracias, vamos a orar. Por favor, Pastor Machaca. Sí. Lo que decían de Robin Hood, vamos a ver que en la leyenda de Robin Hood hay dos interpretaciones. Pastor, por favor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de haber pasado, Señor, viendo la situación de nuestro país. Señor, nos has puesto con un objetivo. Como iglesia tenemos un objetivo, Señor. Como dice tu palabra, somos columna y baluarte de la verdad. Y tu palabra dice, Señor, que el juicio y la justicia son el cimiento de tu reino. Señor, ayúdanos para comprender, y no solamente en comprender, sino actuar, Señor, en todo lo que está pasando en nuestro país. Oramos, Señor, para que des fuerza, Señor, a todos los estudiantes de esta academia, para que hagan, Señor, actividad. No simplemente aprender, sino ya empecemos a obrar, Señor. Como dice tu palabra, que si no obramos, nuestra fe está muerta. Señor, dales coraje, fuerza, valentía, ideas, sabiduría, Señor, dirección sobre todo. Que no hagamos lo que nosotros queremos, que nada se haga conforme a lo que yo quiero hacer, o mis impulsos, o mi indignación por ver injusticia, maldad, corrupción, violencia en mi país. Sino que esto venga de ti, Señor, que nos des impulso, ganas, fuerza, coraje, Señor, para enfrentar lo que está viniendo, o lo que ya está acá, Señor. Bendito Dios, queremos honrar tus mandamientos, queremos serte útiles, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que nos des fuerza. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, danos ideas, háblanos, Señor, para ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Gracias por cada uno de los estudiantes, por el profesor Alberto, Señor,
por Angie, Señor, que está al frente de todo esto. Bendícela, guárdala, Señor, dale sabiduría, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Padre.